Gracias por la invitación, por permitirme estar aquí. Me presento, soy Elio Hernández Pérez, soy Fellow 1 de Cardiología Intervencionista en el Centro Médico ICEMIM en México. Yo estoy igual a favor de presentar en este tipo de congresos casos con luego evoluciones no favorables o con complicaciones, porque al final de cuentas la mayoría de las veces vamos a presentar los casos de éxito, pero lo bueno de ver las complicaciones es ver cómo las resolvieron otros hemodinamistas para, con base a eso, en algún momento que se nos presente, saber cómo resolverlas. No tengo ningún conflicto de interés y bueno, les comento el caso de mi paciente, el señor José Luis. Es un hombre de 75 años, con antecedentes médicos, solamente tiene hipertensión arterial sistémica de 5 años de evolución, con los sartán 50 miligramos cada 24 horas, con mal apego al tratamiento, el típico paciente que solo se lo toma cuando se siente mal, cuando se toma la presión, etcétera. El tabaquismo importante, 50 años de evolución, 20 cigarros al día, hasta la actualidad de 50 paquetes años. Espero que actualmente ya lo haya suspendido. El cuadro clínico de mi paciente empieza que ingresa por disnea de medianos esfuerzos, que progresa a pequeños esfuerzos, por eso acude al área de urgencias donde realizan una prueba COVID, que ya por protocolo en todos los hospitales antes de entrar la hacen, sale positiva y lo mandan al área de geriatría por la edad, presenta paro cardiorrespiratorio en piso y a raíz de eso solicitan valoración por cardiología, donde se documenta datos clínicos de una estenosis aórtica severa, hacemos el cambio de servicio para hacernos cargo del paciente y iniciamos el protocolo. Se realizó un ecocardiograma transtorácico donde vemos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 38% y acá en la parte inferior las velocidades de la aorta con una velocidad de 4.9, un gradiente máximo de 97 y un medio de 64, con una estenosis aórtica crítica, un área valvular de 0.34 ya indexado y también reportaban una insuficiencia aórtica moderada con un tiempo de hemipresión de 304 segundos. Entonces se realizó una sesión rápida con el Heart Team por la edad que tiene el paciente, el paro que tuvo, que fue remitió al primer ciclo, a los 2 minutos de maniobra, sin datos neurológicos, sin requerir aminas ni ventilación mecánica. Se hizo una sesión rápida del Heart Team, se decide que el paciente va para TAVI y bueno, es el angiotac que tenemos, donde también vemos los accesos vasculares de buen diámetro, okay, con un promedio de la femoral común, tenemos de 8, 7.8 milímetros, 7.6 del lado derecho, que es donde trabajamos. Entonces, ya se hace el día del implante de la TAVI, nosotros ponemos el pigtail y una L para ver bien realmente todos los senos y ahí alcanzan a ver la calcificación severa que está de la válvula incluso desde antes de la inyección. Es una aorta severamente calcificada. Entonces, bueno, ahí pasamos ya la guía extrasoporte, se hace la predilatación de la válvula y posterior a eso el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio, se empieza todas las maniobras de reanimación. Después de unos 3 ciclos vemos que el paciente no sale del paro a pesar de estar con las maniobras y nosotros consideramos que después de la dilatación de la válvula aumentó la insuficiencia aórtica, era ya un miocardio tocado, sensible por el evento previo de paro. Entonces, en ese momento decidimos, ¿saben qué? Pues vamos a soltar la válvula para ver si eso mejora el cuadro del paciente y ya frena la insuficiencia aórtica severa por la peridilatación. Y bueno, entonces decidimos liberar la válvula, empieza a expandir y en ese momento se continúan las maniobras. Posterior al implante de la válvula se le da nada más un ciclo más de maniobras y el paciente sale de paro y es el control angiográfico después del paro. La verdad es que para el contexto que ya se imaginarán en sala con anestesiología, los técnicos, nosotros, el agente de cardiología ayudándonos con la cuestión de las maniobras, fue un resultado que consideramos adecuado. El paciente después sale de la sala sin amina, sale intubado obviamente, pero se hace un control del ecocardiograma ahí posterior a la implantación, donde nos reportaba un gradiente medio de 5.66 en ese momento al salir de la sala de hemodinamia. Entonces, se consideró un buen resultado pese al contexto en el que estaba el paciente y aparte que sale vivo de sala. Esta imagen es algo más académico porque vemos aquí varios fellows o residentes de cardiología donde yo hasta entrar a hemodinamia vi cómo es que funcionaba realmente los oclusores vasculares, que eso está
el caso de un ProGlide, donde vemos una sutura simple, y esta es la parte como se ve, esto es en una práctica en un taller, en la parte interna, esta es la parte endovascular, que es como un punto simple, y en el caso de la técnica de cruzados, pues es como queda por adentro del vaso. Y en el caso de el ProGlide anterior, ese es el angiosil. En la parte de arriba alcanzamos a ver lo que es el botón de colágeno, que es el que nosotros oprimimos y cómo es que queda extravascular esta estructura, y ahorita les comento el por qué puse estas imágenes. Ya esta imagen es el disparo inicial, el crossover que hicimos antes de la punción para guiarla. Y bueno, fue un viacrucis, el paciente le fue bien, fue el evento de paro, pues ya saben que ya acabamos, vámonos. Se hace igual el disparo de control después de hacer el cierre vascular con los 2 ProGlides y un angiosil, y bueno, oh sorpresa, no tenemos flujo distal. Entonces, ahí en la sala, en stand-by, afuera está el área, está el servicio de angiología, está el servicio de cirugía cardiovascular, que nos apoyan por situaciones como de este tipo. Entonces la imagen es donde empiezan a reparar la disección que se realizó, y ese es el tapón de colágeno que tiene el angiosil, nada más queda ahí documentado. El servicio de angiología realiza la colocación de un injerto vascular, y obviamente ya fue más tardado, ya no hicimos un disparo de control, pero se solicitó un ultrasonido Doppler donde se veía la permeabilidad de la arteria femoral. Entonces, en la evolución, el paciente es egresado de la sala de hemodinamia con ventilación mecánica invasiva, sin requerimiento de aminas y con los pulsos distales presentes. Continúa la vigilancia en la unidad de cuidados coronarios, donde es extubado 24 horas posteriores a la colocación de la TAVI, hemodinámicamente estable y sin datos de bloqueo auriculoventricular. Egresa del área de cuidados coronarios al área de hospitalización 24 horas posteriores a la extubación e inicia el proceso de rehabilitación. Pese a todo esto, el paciente se va de alta el 28 de julio gracias a mejoría clínica y se aventó 50 días de estancia intrahospitalaria. Entonces sí, se va a la rehabilitación en casa. Entonces, bueno, en este caso de una colocación de una TAVI transparo cardiorrespiratorio, ¿qué es lo que está diciendo la bibliografía? Revisé diferentes artículos donde hablaban de los eventos catastróficos durante la colocación de una TAVI, el impacto de las complicaciones durante una TAVI, cómo pudieran ser evitadas, que es lo principal, y aparte, en el caso de que ya lleguen a presentarse, cómo se deben de tratar. En este artículo se revisaron 9 casos de pacientes que entraron en choque cardiogénico, y de esos 9 casos, 2 cayeron en paro. De los 9 casos de todo del artículo, 8 sobrevivieron y solamente 1 falleció. Entonces, nos dan unas sugerencias de cómo podemos manejar este tipo de pacientes. Sí, una frase muy padre es de que no todo está perdido, aunque el paro cardíaco es la complicación mayor que podemos tener nosotros en sala, se puede resolver. Entonces, igual uno del Eurointervention de cómo debería tratar un paro cardíaco durante la colocación de una válvula TAVI. Entonces, en conclusiones, no todo está perdido. Hay que contar con el equipo multidisciplinario durante el procedimiento, que en este caso pues, estaba el servicio de angiología, cirugía cardíaca. Tener la sala híbrida, en la sala de mi hospital hay una sala híbrida, aquí está el servicio ahí en caso que se tenga que requerir, o una sala de quirófano en stand-by en caso necesario. Si contamos con el equipo de asistencia ventricular, utilizarlo de manera oportuna. Toda la revisión bibliográfica comentaba en eso. En pacientes con una FEBI menor del 20% sugerían entrar ya con accesos vasculares por si había que conectar el ECMO. Todo porque ya se ve que es un paciente complicable. O en los pacientes que no se vean complicables, que se complican, lo importante sería conectarlo a ECMO en ese momento. En mi hospital no se realizó porque tenemos ECMO, pero nos los llevan 24 horas después, entonces no iba a ser muy funcional y ya estamos gestionando esa situación. Entonces la mayoría de la bibliografía dice el apoyo ventricular siempre va a ser lo que más nos va a ayudar a la evolución del paciente. Entonces, es mi centro y quedo abierto a cualquier comentario. Doctor Pérez, ¿qué tiempo transcurrió en el paro que había hecho antes al paro que le hizo en la sala? 3 semanas. Perfecto. ¿Por qué esperaron 3 semanas y no le hicieron una valvuloplastia? Si ese paciente le hubiesen hecho una valvuloplastia, como había sugerido el doctor Araya en un paciente anterior, probablemente hubieran entrado con un paciente hemodinámicamente mejor. Y le hago esta pregunta exprofeso porque sabía que no puede ser que usted haga un diagnóstico de estenosis aórtica hoy y mañana, no sé, en alguna parte del mundo,
pero nosotros es imposible tener menos de 3, 4 semanas hasta que nos autoricen la colocación de la prótesis. De hecho, que nosotros hemos tenido muchos pacientes que ingresaron así, le hemos hecho valvuloplastia y esperaron tranquilos el procedimiento. No necesitamos ECMO, nada, se mejoró la función ventricular y bueno, pasó. Y nos pasó un caso, una señora que cuando pasamos la cuerda se paró. Totalmente, claro. Masaje, pero mucho tiempo de masaje. Colocamos la válvula en forma abrupta, así como hicieron ustedes, sin función ventricular estable, ni hemodinámicamente estable, ni nada, y se recuperó y se fue de alta. Entonces, probablemente, a lo mejor uno podría, este paciente, como teníamos tiempo, haber presentado una valvuloplastia previa, que el paciente mejore y hacer oportunamente el tratamiento. Por otro lado, la complicación trombótica que tuvieron post-procedimiento, en esa femoral casi común, creo que era, ¿por qué la trataron con una prótesis y no? Porque eso era trombótico. ¿Por qué no sacaron el trombo, un Fogarty, y si tenía en la angiografía previa no se veía ninguna lesión? Claro, no fue trombótico, de hecho tratamos de pasar por una guía coronaria porque no pasó otra guía, tratar de dilatar con un balón pensando en un evento trombótico, sin embargo no avanzaba, se quedaba el contraste tatuado. No, seguramente era esa sustancia que no me acuerdo cómo se llama, el colágeno que tapó la arteria. Pero es ese segmento nomás, o sea, se abre, se saca, se pone un parche de Dacron, un parche o sea, muchas veces nuestro cirujano nos ha hecho esa resolución y no es necesario interponer una prótesis. Pero pregunté por qué, porque a lo mejor es una decisión de cirugía. Claro, totalmente es una decisión de cirugía, sin embargo, ellos nos mostraban, y por eso había puesto cómo era el tapón de colágeno, estaba extraluminal, y trataban de buscar algo trombótico y no lo reportaban totalmente como una disección, y por eso ellos decidieron hacer el puenteo. Dos preguntas. Claro, doctor. El paciente ingresó con COVID. Pues obviamente entró con COVID, pero en un arresto. Pero si no hubiera tenido un arresto cardíaco y llega con COVID y tiene una estenosis aórtica en su país, ¿al cuánto tiempo después del COVID lo llevan a cirugía? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿con qué frecuencia están cerrando un agujero en la ilíaca 14 French con Angiosil? ¿Cuándo usan Angiosil o usan Proglide Angiosil o usan 2 Proglides o cómo es el protocolo? Ok, bueno, lo de COVID es meramente administrativo. Para que un paciente se hospitalice debe tener prueba, aunque son pruebas de antígenos, la sensibilidad no es la mejor, aunque vaya asintomático, pero el detalle es el paciente, como iba con disnea y sale la prueba positiva, lo meten. Si fuera un caso de urgencia, como realmente lo era, se puede entrar a sala con todo el equipo, aunque ya el servicio de infectología ya nos dice que después de 10 días el paciente ya no es infectocontagioso, al menos es lo que se maneja en mi hospital. Y respecto al cierre vascular, fue una Edwards Sapiens de 29 milímetros, usamos un frenchaje de 16, pero por lo regular siempre hacemos una técnica de los 2 Proglides, técnica cruzada, y ese es el precierre que hacemos de manera rutinaria en nuestro centro. Congratulações pela apresentação, Liu. Duas coisas práticas nesse caso, muito práticas, que eu miro com frequência. Qual foi o balão que você utilizou para a predilatação? Qual o tamanho? Creo que fue el 26, si no me equivoco. 26. Por isso. Se mira, al prévio já tinha regurgitação aórtica e normalmente quando hago a predilatação não hago tão agressiva como 26. Quando comecei minha experiência, eu não creio em regurgitação aórtica aguda pós-predilatação, pero é real. Incluso com balão menor, undersized. Eu costumo usar, em média, 18 em mulher, 20 em homem. Normalmente isso, a prática nos mostra. E o que passa é que um balão 26, mesmo uma válvula muito calcificada, piorou muito a regurgitação aórtica. Um grande sinal é que a diastólica não vai sair de 2. Então, quando mira para a pressão e que está com
100 por 20, insuficiencia aórtica aguda, y tiene que implantar inmediatamente la prótesis. Es la única chance. Vamos dizer que el anillo se rompió, que ocluiu la coronária, que, enfim, vão dizer uma série de possibilidades, mas a verdade é que tinha uma reconstrução aórtica aguda e tinha que implantar a prótese. É a única chance do paciente. Esquece o restante e implanta a prótese. Então, esse é um caso típico de reconstrução aórtica aguda pós-predilatação. Sí. E por último, realmente eu não teria dito que teria tentado abrir por endovascular, a ilíaca, porque eu penso que seria possível, mas se tentou e não foi possível. Não me gusta muito dessa associação de perclose com colágeno. Nós vamos buscando parar o sangrado e se obstrui a artéria. Se hace Dorproglide, Angiosil e protamina, e se termina com a perna cerrada. Incluso se pueden ocupar técnicas duales para anterógrado, retrógrado. Hay técnicas percutáneas para salir de eso, pero el paciente salió bien. Sí, claro. Yo lo único que quería decirle, doctor, es que siempre es bueno presentar la temporalidad bien clara, porque no nos quedó muy claro la temporalidad del caso. Okay. Tampoco algunas imágenes como la coronariografía, me parece que es importante mostrarla. Okay. Mostrar el escáner para ver la calcificación. Alguien te podría haber preguntado por qué predilataron, si tenían una insuficiencia aórtica moderada. Digamos, la información de imágenes para nosotros es muy relevante. Total, y ese okay. es mi consejo que te podría dar. Sí, claro. Igual aquí los análisis de este caso en nuestro centro igual fue todo retrógrado, ya después del procedimiento que evolucionó, ¿qué hubiéramos hecho? No siempre pasa eso, ¿no? Cuando hay una complicación, ¿cómo le hubiéramos manejado mejor? Entonces, igual parte de lo que comentaba alguno de los adscritos era que no empezar las compresiones con el balón inflado porque pudiera haber riesgo de disección aórtica. Entonces, igual ahí nos esperamos nada más como que un segundo que se fuera desinflando el balón y fue que se reiniciaron las compresiones. Al igual del otro caso que igual comenta el doctor que ya tuvieron de un paciente en paro que liberan la válvula, es fundamental en una insuficiencia aórtica severa, va a ser liberar la válvula. Exactamente. Entonces ya estamos aquí, el paciente, si no la ponemos, se va a ir como quiera, la avanzamos, colocamos y la evolución fue favorable. Bueno, es que tengo una pregunta. Yo Claro. quisiera escuchar qué criterios utilizaron para realizar la predilatación durante el implante y por qué utilizaron un balón 26. ¿Por qué no uno menor? Pues no tenemos conocimiento en cuanto al eco que le hicieron al paciente previo al implante o qué criterios tenía en cuanto a ventrículo, cómo estaba el paciente clínicamente. Entonces sí me llama como la atención. ¿Por qué decidieron por un balón 26 y por qué predilataron? Pudieron haber también utilizado un implante directo, ¿no? Claro, por la insuficiencia a lo mejor pudiera haber sido un implante directo, sin embargo siempre la escuela o la calcificación que se veía dio la pauta que se tuviera que predilatar. La válvula que se metió era de 29 milímetros, se dilató, se consideró el balón 26 de que fuera menor diámetro, pero yo creo que se considera ese balón, pero sí fue algo agresivo y aumentó más la insuficiencia. Só uma consideração acerca da predilatação. Nesse caso, era necessária ser a predilatação. Tinha 0,3 de área, Ajá. abaixo de 0,5. E fazer o implante abaixo de 0,5, o que passa é que quando ponga a prótese, se oclui a via de salida. O paciente se começa a se quedar muito hipotenso e se hace um implante muito rápido, muito tenso e não é bueno. E hasta porque com a balão expandível, mobilizar a balão expandível muito curto, 1 milímetro para arriba, 1 milímetro para abaixo, com 0,3 de área, Claro, é muito difícil. se cierra. Então é muito necessário a predilatação neste caso. Bueno, también agradecerle que haya compartido este caso con nosotros. Con respecto al manejo del acceso vascular, porque se han hecho todos los otros comentarios, pero yo quisiera enfatizar que cuando uno pasa, inicialmente todos empezamos, cuando en nuestros países estuvo disponible el TAVI, con acceso a anestesia general, acceso vascular quirúrgico y demás. Cuando uno se pasa a una técnica percutánea, obviamente tiene que tener un abanico de herramientas para solucionar este tipo de problemas, y en la inmensa mayoría de los casos este problema se realiza de manera percutánea, se lo puede resolver. Algunos centros siguen usando sistemáticamente, para evitar, digamos, esta imposibilidad de encontrar la luz verdadera de la disección o de lo que sea, dejar puesto una cuerda 0,18
contralateral, y de esa manera uno se asegura es que Claro. tiene la cuerda en la luz y va a poder pasar, va a poder resolver, lo planchará con un balón, verá si es trombo, si es disección más trombo o lo que sea. Y la otra opción es también recurriendo si uno tiene la posibilidad de hacer un ultrasonido, hacer, si no pudo pasar desde arriba, pasar desde abajo, pero evitar lo más posible, y no me pareció que hubo demasiada demostración de herramientas para tratar de superar esa situación. Obviamente que pasar a los cirujanos puede ser muy confiable, pero en general hay más complicaciones cuando esto se resuelve así de urgencia quirúrgicamente, ¿no? Más requerimientos de transfusión, si el paciente está en un periodo, digamos, post-COVID, donde por ahí esté con más tendencia a eventos trombóticos, también puede haber más eventos de ese tipo. Yo la verdad es que creo que hay que insistir en eso si uno está embarcado en un programa percutáneo, ¿no? De tener todo un abanico de herramientas muy amplias para poder salir adelante de esta situación sin requerir la intervención quirúrgica. Sí, totalmente, le dimos la oportunidad con alguna guía baloneando, no avanzaba. Yo creo que lo que comenta usted, dejar una guía previa para tener esa luz ya ubicada, es una muy buena técnica, y al final de cuentas pues es la finalidad de esto, ¿no? Ir llevando la retroalimentación, pero sí, después tratamos de resolver lo percutáneo, totalmente de acuerdo, con un stent periférico, pero no encontramos la luz del vaso, por el contexto de la friabilidad del paciente, etcétera, que entren los cirujanos. Fue por eso la decisión, pero totalmente de acuerdo, creo que fuera mejor percutáneo. El ritmo cardíaco del paciente, la conducción AB, Normal, normal. totalmente, sí. Y no se prolongó después del procedimiento. Porque lo que me llamó la atención es que cuando estos pacientes con área valvular aórtica tan reducida paran, es difícil que salgan tan fácil como fue el primer paro. Porque el primer evento fue catalogado de PCR. ¿O me equivoco? Como de PCR. Cuando ingresó paro cardiorrespiratorio. Ajá, sí, un ciclo y salió. Porque realmente cuando un paciente con 0,3 de área tiene un paro cardiorrespiratorio, ¿perdón? La verdad que es una situación muy, muy interesante. Entonces yo pensé, si el primer evento no podía haber sido un episodio de bloqueo AB transitorio, y me quedé pensando en eso, pero después estuvo internado 3 semanas. Ajá. Bueno, un ciclo. Que hubiera sido simplemente un síncope. Por eso insistí en si habían establecido diagnóstico de parada cardiorrespiratoria. Pero, sí, estaba a cargo de geriatría. Ellos nos comentaron que le dieron un ciclo, salió y ya nos llaman a nosotros. Entonces, tiene toda la razón, no lo presenciamos nosotros. Pero lo que me parece que es muy bueno igual, es que la evolución fue tal que el paciente demostró que tenía un mal pronóstico. O sea que no creo que lo podamos, ese primer evento no creo que lo podamos, digamos, bajar fácilmente, subestimar en su gravedad, porque terminó siendo todo tan grave, que creo que el primer evento marcaba así gravedad sin duda. Totalmente. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias.